de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. 10 de octubre, día en que se celebra la salud mental. Acompáñanos. Ahora sí, con una disculpa al auditorio porque nos fuimos un poco en blanco hace un ratito. Bueno, pero aquí estamos nuevamente, así que pues bienvenidos, bienvenidas. Es que se pueden poner a verlo a la hora que quieran. Esta transmisión. Pero pues aquellos que estábamos así esperándonos en vivo, estuvimos transmitiendo por primera vez en Periscope. Los anuncios, los preparativos, pero yo creo que estamos tan emocionados con el Periscope que se nos olvidó el procedimiento de arranque. Pero bueno, vamos a hablar del Día Mundial de la Salud Mental. Y esa se celebró el día sábado. Ya ven que siempre estamos haciendo el intento de ir al parejo de las cosas que se celebran, que las cosas que nos hacen tomar conciencia. Y en este caso le toca al área profesional de la doctora psiquiatra que tengo a mi izquierda. Se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y eso? Platícanos. Bueno, este pasado 10 de octubre, así como todos los años, se celebra pues el Día Internacional de la Salud Mental, porque pues es un esfuerzo obviamente promovido por la Organización Mundial de la Salud para dimensionar la importancia que tiene tanto el procurar la salud mental como, por supuesto, aquellas personas que se conocen, que se saben con un problema de salud mental, pues respetarle, proporcionarle todos los recursos que se requieren para poder atender el problema, el orientar a la familia, el también que se puedan haber programas educativos a nivel de la sociedad, porque lamentablemente hay mucho desconocimiento y el lema en particular de este año tiene que ver con la dignidad y el respeto de los derechos humanos de las personas con enfermedad mental. Entonces, por eso no quisimos dejar de lado el hacer mención en esta transmisión. Estamos pasando la imagen. Esta es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud y como pues muchas de estas iniciativas, es una iniciativa que tiene por objeto el tener conciencia, ¿no?, de la relevancia de estas cuestiones, y pues vamos a hacer mella este asunto. Fíjate que el eje del Día Mundial de la Salud Mental, este asunto de la dignidad, es una cosa que sí me parece que hace una falta tremenda trabajar. Fíjate que comentábamos que inclusive hasta en el ámbito de los activismos, por ejemplo, ¿no? Hay un movimiento muy importante de activismo para quitarle el estigma de salud mental a muchas de las condiciones de la diversidad sexual, por ejemplo. Híjole, pero de repente oyes hablar a las personas de la diversidad, de los enfermos mentales, y hasta dice uno, chispas, ahí también hace falta un trabajo, porque los enfermos mentales pues no tienen por qué ser estigmatizados como de hecho lo son, ¿no? Así es. Aunque hay razones históricas que son muy claras, ¿no? Pero históricas más bien de falta de conocimiento, o sea, desde lo que nos muestran en las películas, en las revistas, publicaciones. Fíjate, estábamos haciendo una revisión justo este fin de semana de videos que se han subido a través de esta plataforma YouTube, ¿no? Este sistema. Y lamentablemente yo encontraba todo lo que se refería a la salud mental o a los enfermos mentales o a los hospitales psiquiátricos. Eran los hospitales, qué barbaridad, un infierno, los enfermos, qué barbaridad, están locos y son violentos, conoce la verdad sobre tal o cual hospital, las supuestas declaraciones o comentarios de personas que habían estado en hospitales, y pues sí, realmente era por ponerse muy triste porque pues no había un comentario positivo. Y eso es lo que las personas escuchan, lo que las personas ven, ¿no?, lo que las personas se enteran, y por eso hablar de loco, fíjate, hace muchos años, en vez de hablar de enfermo mental, se hablaba de locura o de loco. En la época de la colonia eran los orates, ¿no? Pero ha ido cambiando este término justamente para precisar que cuando aparece alguna alteración de las emociones, del pensamiento, de la conducta, de la relación con otros, puede ser parte de una enfermedad mental. Así es. Y no implica precisamente
una situación de agresión, de transgresión, no es un riesgo para nadie ni para la sociedad. Y más hoy en día con los avances que se han tenido, pues hay muchísimo que se puede hacer con la mayor parte de los problemas, con prácticamente todos los problemas. Yo creo que gran parte de la estigmatización que se tiene con los enfermos es todo este tiempo, que fue realmente pues mucho tiempo, en el que no había mucho que hacer con ellos, o sea, más que contenerlos y guardarlos y medio amarrarlos, amarrarlos literalmente, ¿no? Sí, con la, digamos, terapia de contención, que ciertamente pues sea fácilmente se iba la cosa degradando a un trato francamente indigno. Totalmente. Que sí ocurrió. No, sí ocurrió, eso, ¿no? Es una realidad. Pero era por esto, que no había algo más. O sea, la psiquiatría como ciencia, como especialidad médica, es relativamente nueva. O sea, se creó, se construyó el hospital, el Manicomio General de la Castañeda en 1910, por Porfirio Díaz. Pues realmente como un proyecto muy ambicioso. No se pudo concluir, pues porque sabemos que poco tiempo después, pues Porfirio Díaz se va del país por todo este levantamiento social y se quedó ahí. Entonces todas esas proyectos se quedó ahí hasta que lo deshicieron, porque ya no sobra ni sus luces, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, está toda la fachada. En el lugar donde estaba ya no hay nada. Toda la fachada de que era una obra de arte, está en la Mecameca y con una orden de religiosos, pero pues sí, no hay un recuerdo de este hospital, pero bueno, al final... A ver si luego hacemos un programa de esa historia, porque es una historia que... muy bonita, claro, más, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí la dejamos. Pero fíjate, ahora sí que yo diría benditas las neurociencias, porque nos han permitido cada vez, o sea, aunque es una ciencia, la psiquiatría, vamos, una especialidad relativamente nueva, nos ha permitido conocer cuáles son las causas, el origen. Todas las enfermedades que tienen que ver con la conducta, la emoción, tienen un origen biológico, es decir, ¿no? Que hay algo en el cerebro, hay algo no funciona, pues, en los genes, y eso es gracias a las neurociencias. Así es. Y también, gracias a estos desarrollos, la posibilidad de tener herramientas que son mucho más eficaces para lograr un control muy... Por eso ya ni siquiera los hospitales psiquiátricos van reduciendo su tamaño, ¿no? Ahora salió una entrevista en Reforma criticando por qué nada más había 300 camas aquí en tu hospital, en el hospital donde egresaste. Y bueno, Carlos Castañeda, el director del hospital, estaba explicando, es que no hace falta más, porque los tratamientos son realmente breves, y entonces entra el enfermo cuando necesita, y relativamente rápido está fuera ya, en condiciones de estar en la calle. Esa es parte de la atención psiquiátrica moderna, digamos, ¿no? Sí, así que debemos de... Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos hace favor de hacer resúmenes muy eficientes de las circunstancias y del estado de cosas en el mundo. Y porque es importante, claro. Sí, y nos hizo un resumen de 10 puntos, que vamos a irnos a velocidad de 10 por hora, cada 10, a uno por minuto más o menos, y vamos a revisarlos. ¿Qué te parece? Primer punto, dice, se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. Qué barbaridad, 20% es la quinta parte de la población. Y la otra cosa es que también, pues, dice, cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años. Sí, por supuesto. Es que es una cosa empiezan a expresarse. Sí. Y bueno, ahora ya sabemos cómo se expresan, cómo se manifiestan, se puede hacer un diagnóstico oportuno. En los niños, por ejemplo, hablamos de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, problemas de aprendizaje, problema de control de los impulsos, problemas del desarrollo, en fin, hay muchas clasificaciones que hoy tenemos muy claras para englobar a este 20% de niños y adolescentes. Está bien. Punto 2. Graves. Dice, los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo. Qué dato, ¿eh? Fíjate, esto es grave porque hoy por hoy el consumo de sustancias se inicia a edades más tempranas. Estamos hablando 10, 11, 12 años, de acuerdo a las últimas encuestas. Y pues mientras más sea el consumo y durante más tiempo, obviamente va causando daños a nivel celular, a nivel cerebral, a nivel del desarrollo. Y por eso se habla de que es una motivo de discapacidad. Ojo, el alcoholismo, no hay que irnos muy lejos, el alcoholismo. Una de las formas que existen de medir el impacto de las discapacidades es contar los días que te deja fuera de combate, la discapacidad, ¿no? Los días o los años. Que no estás con la familia. Y fíjate, veo el dato de la Organización Mundial de la Salud, dice, y está ahí en el
recuadro, dice: los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la causa de cerca del 23% de los años perdidos por discapacidad. Comentaba yo contigo hace un rato que el dato de México es casi 30%. En México, lo cual pues, no debería mantener. El consumo de alcohol y sustancias, orgullo, ¿no? Pero sí, lamentablemente está incrementándose en nuestro país. Así es, y esta cosa pues está aquí. 3.3 de la Organización Mundial de la Salud dice... Punto tercero. Pues está bien, cada año se suicidan más de 800,000 personas, de las cuales pues muchas se suicidan por precisamente problemas de salud mental, y es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. Mi reverendo favor, es una edad justamente que no debería morirse nadie. Bueno, claro, algunos tienen que morir, pero como que son edades donde hay pues, el ¿no? inicio de proyectos de vida, qué voy a hacer, qué voy a estudiar, con quién quiero la muerte es inevitable, pero pues ahí cuando cumplas, qué sé yo, ¿qué te parece? 80, 90, 100, por ahí, no te vas terminando el ciclo de vida eficientemente. Pero a los 15, y luego por esta razón, bueno, ya discutimos un día platicamos ya en un programa hace poquitito sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El punto 4 nos dice la Organización Mundial de la Salud que la guerra y las catástrofes tienen efectos importantes en la salud mental y el bienestar psicosocial. Ay, sí que sí, ¿no? Sí, fíjate, sí cuando ocurre algo así, se duplican los problemas. Estamos hablando, para aterrizarlo, ejemplos concretos: trastornos de ansiedad, trastornos por angustia, depresión, ataques de pánico, cambio en el estilo de vida, por ejemplo, pues toda esta crisis que hay en Europa, con toda esta guerra ahí que no termina de terminar. Claro, las personas salen corriendo de su país para llegar a otros sitios, asustados, pero ¿qué pasa con los países que dan albergue? Pues empiezan a asustarse. Si no vayan a llegar estos revoltosos aquí a hacernos, y de ser ciudades tranquilas empieza la desconfianza, la paranoia y una serie de situaciones no de muy feliz graves. Memoria, pero ahora que se cumplieron 30 años lo que nos pasó con las grandes tragedias, con el temblor en la Ciudad de México, 85. Cuando llega uno de estos huracanes que deja a todo el mundo en la calle, aunque ahora ya afortunadamente estamos más organizados y no se muere tanta gente con eso, pero de todas maneras es el impacto en la salud mental, me parece que hay que tenerlo muy en conciencia, claro, ¿no? Punto número 5, dice: los trastornos mentales figuran entre los factores de riesgo importantes de otras enfermedades y las lesiones no intencionales e intencionales, ¿no? Muchas veces hay pues un trastorno mental detrás de, por ejemplo, ciertas enfermedades cardiovasculares que se asocian mucho, ¿no? Mucha gente, el trastorno depresivo, por ejemplo, la depresión se asocia los con ataques de pánico, la ansiedad. Y con los asuntos del corazón, pero del corazón, no nada más del corazón afectivo, sino del corazón de verdad, que se anda muriendo y se anda dando infartos, claro, y que muchas veces hay una cuestión ahí claramente de disfuncionalidad mental que pues a veces no se reconoce o no se trata a tiempo, ¿no? Así es. A ver, el 6. No, perdón. Sí, vamos con el 6. ¿Cuál es el 6? A ver, échale una leída. El 6, que justamente tiene que ver con el lema con el que se celebra este año el Día Mundial de la Salud Mental, tiene que ver con la estigmatización y la discriminación de que son víctimas los enfermos y sus familiares. Disuaden a los pacientes de recurrir a los servicios de salud mental. Pues sí. ¿Qué pasa con esto? Pues que la sociedad, los hospitales no cuentan con servicios, los mismos psiquiatras en ocasiones dicen: yo en mi consultorio solamente veo a los que están tristes o ansiosos y no veo psicóticos. Entonces realmente por todos lados donde echemos un vistazo puede haber esta discriminación. Discriminación o estigma, ¿no? El estigma es tremendo, ¿no? El estigma que te marca, que te señala, que te dice: ese es un enfermo mental, que no se me acerque, casi, ¿no? Fíjate, allá en el Fray Bernardino hay un servicio que se llama Hospital de Día, en donde van las personas, realizan ciertas actividades, rehabilitación, talleres, en fin. Y hicimos ahora me acuerdo, un estudio interesante donde hay cuestionarios que tú das a población general, todo relacionado con enfermos mentales y hospitales psiquiátricos, por ejemplo. ¿Qué haría usted si su vecino fuera esquizofrénico? ¿Qué haría usted si le avisara a su delegación que va a construir un hospital para enfermos mentales en su colonia? O sea, ese tipo de preguntas de actitudes, que obviamente valoran actitudes. No, pues te imaginas los resultados. Pues sí. Así como las gasolineras o los parquímetros, ¿no? En la ventana de todos: no queremos, estamos en contra, ¿no? de la construcción. Lo mismo en un estudio interesante que se hizo en población abierta,
Y está publicado a nivel internacional también, no es cuestión de México solamente, es a nivel de todo el mundo. Sí, entonces nadie quiere estar cerca de lo que se considera problemático, maligno, Así enredado, es, que pues eso se traduce en una pues, situación como muy compleja, ¿no? Y de ignorancia pues, también. Así es, muy bien. El punto 7 dice aquí: en la mayoría de los países son frecuentes las denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental y o psicológica. Sí, ¿verdad? Qué gachos. Es que la gente toma ventaja, ¿no? Luego se dan cuenta que a lo mejor no tiene toda la capacidad de funcionamiento y sácatelas. Como resultado, nomás se aprovechan. Sí, o en las oficinas, ay, mira, ahí va el menso o el tonto, o sea, se le devalúa. Sí. Se le ignora, no se le trata con dignidad, que ese es el verdadero problema. O no se le da el mismo sueldo que se le puede dar a otra persona cuando realiza las funciones igual o mejor que otra persona. Nada más porque, sí, y eso es un ataque a la dignidad de la persona, ¿no? Sí, o no te contratan porque a lo mejor tu gesto, tu facies denota algún problema y entonces eso es suficiente sin averiguar más. Te dicen no. O con alguna discapacidad, porque también contempla este día la cuestión de la discapacidad física o mental. Así es, que es parte de las problemáticas que a las que nos enfrentamos, ¿verdad? Bueno, el punto 8, ¿quieres leerlo? El punto 8 tiene que ver cómo están distribuidos la atención médica psiquiátrica en las diferentes poblaciones, en el planeta o en el país. Y pues sí, es lamentable porque existen diferencias significativas. En las grandes ciudades, aquí en México, por ejemplo, el Distrito Federal, desde luego, se lleva el primer lugar, el Guadalajara, Monterrey, Mérida, ahora recuerdo, son ciudades donde hay un número más o menos suficiente, más o menos, ¿no?, de psiquiatras para atender la necesidad de la población. Sin embargo, te vas a otros lados y no hay psiquiatras. De una ciudad tienen que viajar a otra. Y entonces hay datos importantes que tienen que ver con la distribución de los ingresos también para crear servicios de salud. Está bien, las tasas, ¿no? Las tasas estas que son así, a veces cuesta un poquito de trabajo imaginarse. Pero fíjate, no hay ni siquiera un psiquiatra por cada 100,000 personas. Hay lugares, ni siquiera los países de bajos ingresos. Vamos, ni siquiera se completa ni medio. Ni medio psiquiatra. Es más, ni un décimo. Sí, sino la mitad de un décimo de psiquiatra es en los países donde están las cosas graves, ¿no? Imagínate nada más, enfermeras psiquiátricas, pues por el estilo, hay casi hay como media enfermera, ¿no? Sí, pero fíjate, estamos hablando que la pobreza puede ser un riesgo para que aparezca alguna enfermedad mental. Y luego no hay psiquiatras. Pues sí. No. Pues entonces está muy bien. En los países con ingresos elevados, pues hay bastantes más oportunidades de darle pues atención a las personas que tienen estos problemas, ¿no? Muy bien, vamos con el punto 9 de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que, pero... Pues tiene que ver con el punto anterior, me parece, que para que aumente la disponibilidad de servicios de salud mental, hay que superar 5 obstáculos. Y estos 5 obstáculos... La no inclusión de la atención de la salud mental en los programas de salud pública, así que hacen como si no se ve y no hace nada y no se destinan recursos ni acciones. Las consiguientes consecuencias, obviamente desde el punto de vista del presupuesto, la actual organización de los servicios de salud mental, que esa es otra de las cosas, es decir, lo actualmente que comentábamos están, hace un momento, que están concentradas en algunas ciudades y no bien distribuidas. Exactamente. Luego también la falta de integración de la salud mental en la atención primaria, ¿no? Esto de que eso todavía muchos médicos lo ven como si esto no me toca, ¿no? Esto es la habilidad de psiquiatra porque están locos, ¿no? Y una cosa así. Sí, bueno, es lamentable y una realidad que en primer nivel de atención en las instituciones, al menos en este país, si se detecta un problema, claro, te canalizan al psiquiatra, ¿no? Eso es si es que hay. Lo que corresponde. Pero ¿qué pasa? Que la cita con el psiquiatra te la dan 3 meses después. Y luego con toda la reacción alrededor, ¿no? Que esa es también la falta de iniciativa en el terreno de salud mental pública,
pues que está pues ahí con una lentitud, aunque bueno, pues en algunos países pues ha habido avances y el nuestro no es de los que está peor, yo creo que hay que también decirlo, ¿no? Estamos hablando en términos generales, ¿no? Sí. Pero sí hay una serie de pendientes ahí que resolver todavía, exactamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto 10 y final, Vero? Pues bueno, el punto 10 se refiere a los recursos financieros que se necesitan para que aumenten los servicios, y estos son relativamente modestos. O sea que al final las políticas de salud no dan prioridad a lo que tiene que ver con la atención de enfermos mentales, a la creación de hospitales, de clínicas, de incluir psiquiatras en los servicios de primer nivel de atención, inclusive en las escuelas. O sea, en las escuelas tiene que ver con esto, y no, es decir, que tanto se les tienen alguna materia seria, formal de salud mental, de enfermedades mentales. Sí las hay, pero entonces ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa, no? Con estos médicos en formación que de repente cuando llegan a sus referentes de diferentes disciplinas se les olvida. Pues sí. Y se refleja en el trabajo hospitalario, cuando estás con otros especialistas, ginecólogos, urólogos, médicos, internistas, etcétera, etcétera. No saben qué hacer cuando aparece un paciente problemático que está hospitalizado y ya se quiere morir y está la ansiedad, en fin. Realmente sí, hay situaciones que ocurren. Pues sí. Por eso la Organización Mundial de la Salud nos invita a la celebración de este día, básicamente tomando en cuenta la necesidad de dignificación de la persona con estos problemas y pues de transmisión de información respecto pues todo lo que sí se puede hacer, ¿no? Que es bastante, no es poquito. No, mucho, y a todos estos niveles que hemos hablado, la atención médica, en la sociedad, el vecino que sabemos que tiene un problema, cuando llega al consultorio, aunque no sean especialistas en salud mental, en fin, identificarlo y canalizarlo a algún sitio donde sabemos que sí se le puede brindar una atención adecuada. Ok, muy bien. Pues Vero, se nos llegó el final del programa, pero no sin antes no nos vamos a ir sin hacer una invitación para algunas de las cosas que están ocurriendo o que están por ocurrir. Entonces, la primera invitación es para los diplomados de la asociación que están empezando. Esta semana arrancamos el primero, pero todavía hay un poquito de oportunidad. Dos semanas más. A ver, vamos a pasar a ver si no se nos enojan, porque de repente, ahí está. A ver. En sexualidad humana y el diplomado en educación sexual. Qui cantote, pas j'aime les cheveux. Là, les pleucis, les pleuresses pas quelquefois. Y luego, la otra circunstancia que es motivo de nuestra invitación es el evento del Congreso Nacional de FEMES, el Congreso FEMES, que es el 10º Congreso, o sea, ya va a cumplir 20 años la Federación. Este Congreso va a ser en la ciudad de Monterrey y es pues un evento muy importante, hay muchos ponentes, la oportunidad de reunirse todo el que tenga interés profesional, formal, en la educación sexual, en la sexología clínica. Pues estamos en este momento invitándoles a participar, ¿no? Y pues bueno, con eso nos despedimos. Ahora sí, Oli, ¿algo más de despedida? No, pues bueno, tenemos una cita el próximo lunes en punto de la 1. Muy bien. No quiere ir, no nos queremos ir, pero ahora sí, ya. Matin mot à pair, qui soleil espace télé des humains fin prêt, serre la nous reste main du serre l'est, algrumin m'en trouble rive, ave.